Yo le agregaría, después de 9 meses de un continuo trabajo, porque desafortunadamente, contrario a lo que ha pasado en otros países, en este país, pues la primera ola no ha terminado, nunca ha terminado. Lo que tenemos no es un rebrote, es un repunte. Nosotros nunca tuvimos control de la pandemia y desafortunadamente ya a partir de ahora parece ser que algunos estados han entendido que pues lo que se decía desde el principio por parte de la Organización Mundial de la Salud, que la única manera de llevar la pandemia bajo control es haciendo pruebas, pues ya tomaron por su propia decisión de estar haciendo más pruebas, pero la situación en este momento es muy complicada. Y se va a poner peor, doctor, cuando habla el presidente, cuando habla la jefa de gobierno de la Ciudad de México de 500, de 600 camas extras la próxima semana, es porque la estadística así lo está apuntando, porque ellos tienen la información y saben cómo viene el crecimiento. La búsqueda, por ejemplo, de pruebas en el sector privado ha aumentado de una manera alarmante. Cuando hoy uno busca, no digo que no existan, pero están escaseando. Las camas están escaseando y el problema no es aumentar camas. O sea, eso es algo que hemos insistido mucho desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad no requiere camas. Esta enfermedad requiere de terapia intensiva, de medicina crítica, y eso no lo puedes aumentar de un día para otro. El problema con esta enfermedad es prevenir la enfermedad, es intentar de que no haya transmisión, es usar cubrebocas, es mantener distancia, es lavarse las manos, evitar ir a lugares concurridos, pero desafortunadamente esas medidas pues no se toman y el mensaje tampoco ha sido claro. Esa es la realidad. Sí, hoy se hace una alarma que esto está complicado, pero esto lo venimos diciendo desde hace varias semanas. La situación está compleja, pero pues la gente sigue reuniéndose, la gente sigue haciendo eventos sociales y pues estamos saturados y además pues con una situación crítica, la llegada del invierno, otras enfermedades respiratorias. La verdad es muy, muy complejo. Doctor, ¿se politizó desde su punto de vista el manejo de la pandemia? ¿Se privilegiaron criterios muy válidos como el de la economía, las economías en las regiones del país? Y eso quizá hizo así, más confuso, más difuso el mensaje. ¿No hubo esa contundencia, esa voz de alerta que usted hoy reclama? Pues evidentemente se politizaron las pruebas, las cuales se necesitaban hacer, porque pues fue un modelo en donde se trató de manejar una pandemia con una con un bajo impacto económico, y el problema ha tenido el impacto económico en la sociedad y se ha manejado políticamente el uso de cubrebocas, porque hoy inclusive en las recomendaciones que se dan no viene el uso de cubrebocas, que es la medida más importante que ha marcado la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones científicas a nivel mundial como la medida que puede ayudar. Ahora vamos con el maestro Rafael Cardona y su cristalazo. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una Ciudad de México en naranja forzado, hacen bromas, hay memes sobre la gama de naranjas que ha utilizado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para no declarar lo que de facto ocurre, ¿no? Una situación que ameritaría el semáforo epidemiológico en color rojo. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Da mucho saludarte. Mira, Carlos, hace un rato estabas hablando con un especialista. Rafael, te voy a interrumpir a Rafael Cardona y vamos a cambiar la comunicación, a ver si con línea telefónica más el Skype logramos algo que sea pues de más calidad en términos de la cómo se pueda escuchar y cómo se pueda comunicar. Sí es un tema, insisto, el de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que llama la atención, que se entiende, que está tutelando también el interés de millones de personas, de millones, que es el sustento, la economía, tener con qué comer, tener con qué vivir, tener con qué atenderse en caso de una emergencia. Y ese es un dilema muy complejo, sin duda alguna, pero cada vez le quedan menos cartuchos y el último que se nos ocurre es el hoy no circula,
para tratar con eso de contener la movilidad social en los próximos días. Rafael, ahora sí, ya recuperamos la comunicación y la mejoramos contigo. Adelante, ¿cómo estás? Creo que ya se mejoró el sonido y mucho. Bueno, ahora sí. Ahora, mira, lo que vale la pena reflexionar es en qué circunstancias se está colocando esta nueva serie de medidas que anuncia la jefa de gobierno. Solamente como un dato, a mí me gustaría recordar lo que pasó en el mes de abril. En el mes de abril, la jefa de gobierno, esta misma jefa de gobierno de esta misma ciudad, con estos mismos habitantes, menos los que ya se murieron, ordenó el cierre de todo, de los museos, de las escuelas, de los centros deportivos, de los parques, de los zoológicos, de las plazas comerciales. Se aplicaron medidas restrictivas a la circulación de vehículos para disminuir la circulación de personas. Se cerró el centro histórico y solo se permitía pasar, prácticamente pasando lista. Y se hicieron muchísimas cosas que por alguna razón muy diferente de la razón que se tuvo para aplicarlas, se empezó a actuar en contrario. Mira, Carlos, cuando esa medida de freno a la movilidad de las personas se aplicó, había 1.500 muertos en México, 1.500 muertos por coronavirus. Hoy hay una enorme cantidad. Sí, mira, en esta investigación publicada en MX titulada Gobierno de AMLO otorga contratos millonarios a 18 empresas fantasma, mi coautor del reportaje, Santiago Alamilla, y esto de Liora, pues lo que nos dimos a la tarea fue cruzar bases de datos y revisar contrato por contrato de algunos de los acuerdos que ha hecho diferentes dependencias del gobierno federal, ya en la 4T, pues ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que lo celebró con compañías que ya fueron notificadas por Servicio de Administración Tributaria, el SAT, como compañías fantasma, o que se llaman en realidad compañías, empresas con operaciones inexistentes, operaciones simuladas, ¿no? Que como bien dices, significa que no tienen ni infraestructura, ni empleados, o ni la capacidad para dar el servicio. Encontramos que 280 millones de pesos pues fueron entregados a 18 empresas, donde además encontramos un común denominador. 2019 y 2020 que se entregaron estos contratos por parte de dependencias como el IMSS, por ejemplo, que ahorita nos duele muchísimo que se estén desviando recursos en plena pandemia, con la pesca, con agua. Encontramos también que en la mayoría de los contratos había sobreprecios. Por ejemplo, te cuento el caso de una empresa que se llama Source Toner de México, que vendió toners de impresoras por 4,800 pesos con el valor comercial de esos toners de 1,200 pesos. Es decir, esto 4 que veces más. ¿Sí? 4 veces más la venta de esos toners. Exacto, 4 veces más este discurso, ¿no? En que se iba a acabar con el desvío de recursos vía empresas fantasma o con los sobreprecios, pues evidentemente pues sigue de manera sistémica en este sexenio. Sandra, entiendo también que como común denominador es las asignaciones, es decir, no hay licitación, ¿no? Son adjudicaciones directas. Sí, en algunos de estos casos que encontramos hay licitaciones, pero parecieran ser casi simuladas. Por ejemplo, te cuento el caso de una empresa que fue contratada por la SCT de Delegación Sonora, que se llama Construcciones, Instrumentación y Servicios. Al parecer, no habría una razón clara por la cual se le dio el contrato a esta empresa, si fue la que presentó el presupuesto mucho más alto. Esta empresa también fue declarada como inexistente desde el 2016 y aún así ganó 2 contratos con la SCT en 2019 que fueron firmados en Hermosillo, Sonora, y que casualmente los contratos no tienen la firma del órgano interno de control de la SCT, lo cual se lo preguntamos al delegado, no se pudo responder. Pero son de diferentes tipos. Lo que sí es cierto también es que en esta administración